Saludos futboleros, bienvenidos al primer análisis del 2026. En este caso vamos a ver lo que dejó el primer partido de Boca para esta temporada. Quizás no increíblemente, pero sí de algún modo absurdo todavía. Boca empieza el año con Claudio Úbeda como director técnico. No sé quién lo habrá visto, dejo acá por si acaso el link, pero en el primer video que yo hice de Boca el año pasado, lo saqué cuando anunciaron justamente que volvía Miguel Ángel Russo a dirigir al primer equipo. En ese momento yo di mi opinión, me parecía o estaba en contra de esa decisión, e incluso más en contra que de Russo entrenador, estaba de la idea de Úbeda como ayudante de campo, justamente porque en el momento en que Miguel no estuviera más o no pudiera estar, porque podía pasar en algún entrenamiento también, que él se ausentara, iba a quedar al frente de Boca una persona que no estaba capacitada para esa tarea, para ese rol, para esa posición. Creo que las cosas fueron sucediendo como todos sabemos. Y llegado el último partido del año pasado, creo que quedó a la vista de todos en ese partido contra Racing, justamente que Claudio Úbeda no estaba a la altura del cargo que estaba ocupando. Para este partido lo más llamativo de entrada fue que se modificó el esquema. El tan criticado, cuestionado doble 9 no salió a la cancha, por lo menos para este encuentro. Recordemos también que ni Cavani ni Jiménez estaban en el banco, por lo que no puedo descartar que en otro momento, con más delanteros disponibles, el entrenador vuelva a poner dos jugadores de esas características en cancha. Pero para este partido, que es el que estamos analizando, volvió a utilizar tres mediocampistas, dos extremos y un delantero centro. En ese mediocampo se ubicó Paredes como número 5 en la posición de mediocampista central, la que a él más le gusta, por lo menos en ese primer tiempo en el que fue la opción de salida para el equipo y comandaba las jugadas o los ataques de Boca desde esa posición central en la cancha. A sus costados estuvieron Herrera y Delgado, sobre todo Milton, muy incómodo, ya que como ya se había visto en partidos anteriores, no se termina de hallar, o eso pareciera, en esa posición de interno. De hecho, lo vi en varias jugadas, incómodo seguro, poco participativo por momentos. Hay jugadas en las que parecieran las que no sabe ni siquiera dónde tiene que estar parado cuando ocupa esa función, esa posición. No solo que no se lo nota cómodo conduciendo la pelota para adelante o teniendo que ser el que rompa líneas. Siempre me parece que es más un jugador de querer jugar con la pelota quieta, con la cancha de frente y aprovechando los movimientos de sus compañeros, no siendo él el que los genera. Y en este caso sí se lo notó bastante incómodo, lo que llama la atención porque, como decía, ya se había probado esto cuando estaba todavía Russo y no había funcionado. Es muy extraño que un cuerpo técnico que estaba cuando eso sucedió vuelva a intentar algo que ya no salió bien. Para el segundo tiempo, que ingresó Alarcón por Ander Herrera, el medio campo también se modificó porque Delgado pasó a ocupar la posición central de número 5 y fue ahí donde jugó el segundo tiempo. La realidad es que, si bien es claro que su posición natural es por dentro, tampoco lo vi tener un buen partido en el segundo tiempo, por lo que diría que, por lo menos en este primer partido del año, no lo vi destacarse ni de 8 ni de 5, y posiblemente condicionado por ya haber tenido todo un primer tiempo sufrido. En realidad, más que de 8, jugó de 10, porque él jugaba por izquierda. En este medio campo de 3, 8, 5, 10, él era el que estaba parado por izquierda. De 8 en todo caso estaba Ander Herrera. A otro jugador que noté incómodo, y tampoco es algo nuevo, fue a Brian Aguirre, que volvió a jugar seguramente
beneficiado por el cambio de esquema, la salida de un segundo 9. Quedó Changuito Ceballos por un extremo y Brian Aguirre por el otro. Con el problema que viene teniendo Boca ya desde hace años, que todos los extremos que llegan al plantel tienen intenciones de jugar por izquierda. Y termina siendo el que juega por derecha casi que un castigo. El mejor va por izquierda, el que hace mérito para ser titular juega por derecha, y no te quejes porque si no, no sos ni titular. Y esa es la sensación, te diría, desde que estaban Pavón y Villa. Hace muchos años que Boca tiene solo extremos por esa banda, más allá de cómo hayan jugado cada uno, ¿no? Pero se me viene a la cabeza Hanson, Briasco, Changuito Ceballos, que prefiere la izquierda claramente y le tocó hacer esto de jugar por la derecha. Zenón obviamente juega más por izquierda que por derecha. La verdad, Velasco, Palacios, la verdad es que todos los jugadores que trae Boca prefieren jugar por izquierda. Ahora vamos a ver con este posible nuevo refuerzo, Inestrosa, dicen que juega por derecha. A mí la verdad no me entusiasma del todo, pero por lo menos en este caso, en este tema puntual que estoy tocando, sería algo nuevo. Por ahí puede aportar desde ese lugar. Con esto entonces vi a Brian Aguirre muy incómodo en muchas situaciones, que por jugar con la cancha cambiada, recordemos que él en Newell's jugaba siempre por izquierda, como decía, también de extremo, pero por la otra banda. Tiene o que enganchar 2 veces o cuando le queda para remate desde zurda y no se anima, y termina desperdiciando jugadas y desperdiciándose al jugador con este posicionamiento. Me parece a mí que tanto Aguirre como Changuito Ceballos, si bien jugaron siempre de extremos, no estoy diciendo que sea un delirio, a mí me parece que rendirían mejor como segunda punta. Los dos creo que tienen mejor remate que desborde, y creo que pararlos cerca del arco, en todo caso cerca de un 9, sería mucho más productivo para el equipo y para sus propias carreras que ponerlos a desbordar laterales como los tienen haciendo desde que juegan en primera división. Prácticamente los dos jugaron siempre de extremos. En la segunda ventana de cambios, o en realidad sería la primera ventana porque el entretiempo no ocupa ventana, cuando ingresó Alarcón, en esa ventana se realizaron 2 cambios, entre ellos, por ahí el más interesante para el análisis, fue el ingreso de Braida por Lautaro Blanco. En realidad Braida es un jugador que a mí no me gusta para Boca por lo menos. Creo que a nadie le debe gustar, no se me ocurre una persona pidiendo que contraten a Braida en su momento o pidiendo que entre a la cancha ahora que ya es jugador del plantel. Pero lo más llamativo quizás es que el año pasado lo pusieron de extremo por derecha y ahora es la única alternativa como lateral por izquierda. Creo que es muy evidente lo forzado que está la participación de Braida o su sola existencia en el plantel de Boca. Creo que también tuvo un mal partido, ¿no? En defensa, en ataque, no aporta de ningún lado. Tampoco lo hizo jugando en otras posiciones, cuando le tocó sumar minutos. Pero quiero aprovechar este caso para hablar de algo que se está hablando a futuro inmediato. Hace 6 meses, cuando Russo y su cuerpo técnico trajeron a Braida de San Lorenzo, lo hicieron porque, con su conocimiento del plantel de San Lorenzo, que habían dirigido semanas antes, días antes de llegar a Boca, ellos consideraban que Braida era el mejor jugador de San Lorenzo. Si ya está a la vista de todos que no tiene nivel ni para ser suplente de Boca, que no saben en qué posición ubicarlo porque no juega ni rinde de nada, ¿cuál es el criterio de salir a buscar más jugadores de San Lorenzo? Si al mejor no le alcanza, ¿por qué traerían otros? ¿Cómo se justifica esa decisión? La verdad me parece totalmente absurdo esta idea de salir a saquear jugadores de San Lorenzo porque están en descuento, como si fueran jugadores buenos. Son jugadores de un San Lorenzo que está en descuento. Son jugadores que si pasan a Defensa y Justicia hacen un salto en su carrera. No son jugadores para Boca, como no lo era Braida, y lo dejan claro cada vez que ingresa.
Y por último, quiero hablar un poquito del partido de Ceballos. Creo que fue el más destacado, por lo menos el que más llama la atención, parecido a lo que había sido ese último partido del año pasado contra Racing. En el sentido de que participa, toca la pelota, es el que más la pide, intenta, encara, pero tampoco es que genera un gran peligro, no genera grandes situaciones. Y en este partido en particular contra Millonarios, me parece que estuvo siempre a contratiempo de lo que pedía la jugada, no animándose a rematar cuando tenía disparo. En esto de que piden jugar por izquierda, si estás por izquierda, por lo menos patea al arco, porque si no, dale lugar a los otros. Todos quieren jugar por izquierda para enganchar y patear, no porque quieran tirar buenos centros desde ese lugar. Entonces estuvo raro que un par de veces no se animó a hacerlo. Y en otra que tenía para apoyar, claramente creo que era Herrera el que estaba de frente, seguramente ya acondicionado porque no había pateado en las dos anteriores, terminó forzando un remate que no tuvo muchos resultados. Por eso me parece que estaba a contramano de lo que iban pidiendo las jugadas. Se lo vio mucho por dentro, quizás, seguramente, quiero decir, sea parte del plan de juego del equipo, no algo que se le ocurra al jugador solamente porque lo hizo varias veces, sea desmarcarse para recibir por dentro y dejarle toda la banda a Blanco, o recibir afuera y conducir hacia adentro para que pase justamente el lateral, pero tratando casi siempre de buscar su propio remate y no tanto de abrir para esa banda en la que pasaba constantemente el ex defensor de Rosario Central. Sobre el final del partido ya se lo notaba bastante cansado. Me imagino que después de lo que pasó en ese partido, el de Racing quiero decir, y el famoso cambio, Úbeda no lo quiere sacar nunca más, por lo menos en la Bombonera, porque no recuerdo algún partido o muchos partidos, quizás alguno haya, yo no lo estoy recordando, de Ceballos iniciando como titular y llegando hasta el final del mismo. En este caso se lo veía cansado, pero tampoco se hizo el cambio. Me imagino que condicionado por esto, como decía, pero ya se lo veía cansado, como digo, nunca suele estar en cancha a esa altura del partido. Y tuvo un remate, no sé si minuto 88, 89, en el que esto se evidencia porque remata muy débil, hace una buena jugada y el remate le sale muy débil. No pasa ni un minuto, no sé si no es continuidad de la misma jugada, porque después patea Zenón, después vuelven a tirar el centro. Le cometen una falta a Ceballos mismo dentro del área y él agarra la pelota y pide patearlo. Hasta ahí nada raro. Lo que me llama la atención es que si menos de un minuto antes había pateado débil, ¿por qué no se le ocurre a nadie que no tiene fuerza para patear un penal? Yo entiendo que al jugador no se le ocurra, porque él quiere patear, porque a él le hicieron la falta, porque seguramente el representante le dijo que si además hace un gol va a ser la tapa del diario, porque ya haga o no haga gol ya lo van a elegir figura, porque eso ya estaba asegurado, garantizado diría. Él quiere coronar y esa parte la puedo entender. Ahora, si Boca tuviera un técnico en el banco, tendría que darse cuenta de esto, y por más que sea un amistoso, que no importa si es gol o si no es gol, no importa si ganás o si perdés, porque de hecho empataron y entiendo que les dieron una copa igual a los dos equipos. Pero estas cuestiones alguien las tiene que ver. Si el jugador no estaba para patear, ¿por qué no patea otro? Pateó Ceballos, evidentemente débil, como estoy diciendo, no convirtió y el partido terminó 0-0. De vuelta no influye tanto el resultado, el gol o no gol, pero sí me llama la atención de estas cosas que se pueden ver constantemente, falta de criterio en el cuerpo técnico de Boca y a mi entender falta de un técnico en el cuerpo técnico de Boca. Son ayudantes, se miran entre ellos, no saben a quién ayudar, pero no hay uno haciéndose cargo de las decisiones, por lo menos en lo que se ve hacia afuera. Después seguramente hacia el grupo está claro quién es el uno, pero la impresión desde el living de mi casa viendo tele es que son todos ayudantes y no hay un cabeza de grupo en ese cuerpo técnico. Hasta aquí el análisis del primer partido de Boca. Déjame en comentarios tu opinión, cómo lo viste vos, qué te parece el partido de Delgado, de Ceballos,
y qué opinas sobre todo de la continuidad de Úbeda al frente del primer equipo de Boca.